4 tejidos básicos, el tejido nervioso, 100 millones de neuronas, pero hay que considerar que por cada neurona encontramos nosotros entre 5 y 10 células que apoyan el funcionamiento de esa neurona, que son las neuroglias. ¿Ya? Son una célula especializada, ¿ya?, que apoyan el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, por cada neurona encontramos entre 5 y 10 neuroglias. ¿Ya? Lo podemos llamar también células gliales. ¿Ya? Controla la actividad funcional, entonces, el sistema de comunicación. ¿Ya? Esto de la neurona, ustedes, bueno, todos lo pasamos de séptimo básico, en segundo medio y en cuarto medio. Pero solamente como repaso, acá está el soma de la neurona. ¿Ya? Las dendritas, dendro significa árbol o ramificaciones. ¿Ya? De tal manera que aquí encontramos las dendritas. Encontramos el axón, que es esta estructura que sale de este soma neuronal. ¿Ya? Y rara vez este axón va a tener una línea colateral. ¿Ya? Un axón colateral, muy frecuente eso. Generalmente es un único axón. ¿Ya? Hay dos células que van a formar la mielina. La mielina es lo que envuelve este axón para que no esté desnudo. Y el axón va a propiciar, ¿cierto?, la conducción eléctrica con neurotransmisores, pero un axón que está envuelto en mielina tiene una velocidad 100 veces mayor si lo comparamos con un axón que no tiene mielina. ¿Ya? Aquí encontramos nosotros el oligodendrocito, y este es una neuroglia. Pongan atención, muchachos, después conversan, después pueden conversar, después se van a quejar de que les va mal, pongan atención. El oligodendrocito, oligo significa poca cantidad, ¿ya? Dendro significa ramificaciones, ¿ya? Por lo tanto, oligodendrocito es una célula que tiene pocas ramificaciones, pero la función de esta célula es producir mielina, pero exclusivamente en el sistema nervioso central, en ninguna otra parte. Sistema nervioso central. La misma función la va a tener otra célula que se llama la célula de Schwann. Esta célula de Schwann, ¿cuál es la función? Producir mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Entonces tenemos una célula que produce mielina en el sistema nervioso central, célula que se llama oligodendrocito, y la célula de Schwann que produce mielina en el sistema nervioso periférico. ¿En el central cuál era? El oligodendrocito. Nosotros hemos escuchado, ¿cierto?, la sustancia gris y la sustancia blanca en el sistema nervioso. La sustancia gris son todos los somas. Soma significa cuerpo. El cuerpo de una neurona es la sustancia gris. Entonces, la sustancia gris está formada por los somas, la dendrita y los axones, pero sin mielina. Axones no mielinizados. Y tenemos la sustancia blanca. La sustancia blanca corresponde a axones, pero mielinizados, que tienen mielina. ¿Y por qué se ve blanca? Porque la mielina es una lipoproteína. ¿Ya? ¿Y dónde el lípido tiene esa tonalidad blanquecina? ¿Ya? Entonces tenemos la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Qué célula encontramos? Ya saben ustedes que encontramos las neuronas, ¿ya?, y las neuroglias. Ya saben ustedes también que las neuroglias son mucho más abundantes, 5 a 10 veces más abundantes que las neuronas. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones de la neuroglia? ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones? Proporcionar soporte al encéfalo y a la médula espinal. Vamos a ver ahí cuál célula en la que ejerce esa función en particular. Otra función... Pero soporte como... Estructural, soporte, estructural, ¿ya? Pero también hay otras células que bordean los vasos sanguíneos, ¿ya?, y que van a actuar de filtro. Esas células se llaman los astrocitos, ¿ya? Los astrocitos, lo vamos a ver más adelante también, se van a interponer entre la sangre, entre el vaso sanguíneo y la neurona, y van a filtrar la sangre. Estos astrocitos van a corresponder a lo que llamamos nosotros la barrera hematoencefálica. Todo lo que está en la sangre no pasa directamente a la neurona, sino que previamente tiene que ser filtrado. ¿Ya? Otra función, suministrar a la neurona sustancia química vital. ¿Ya? Una función compartida. La misma célula, el mismo astrocito que bordea los vasos sanguíneos, suministra también a la neurona sustancia vital. El mismo astrocito. Tiene doble función. Otra función podría ser retirar por
fagocitosis, el tejido muerto. ¿Ya? Esto lo hace una célula que se llama la microglia. ¿Ya? La microglia o microglia. ¿Ya? Vamos a ver eso también con detalle. ¿Ya? Y finalmente, aislar los axones a través de la mielina. El axón no está desnudo, está con mielina. ¿Quién hace eso? La célula de Schwann en el sistema nervioso periférico y el oligodendrocito en el sistema nervioso central. ¿Cómo clasificamos estas neuronas? ¿Ya? La clasificamos según su forma, como una neurona piramidal, ¿ya? O una pirámide en el fondo, como esta, ¿ya? O fusiforme. ¿Recuerdan ustedes la célula muscular lisa? La forma que tiene esta. Esta sería una forma fusiforme. Una forma de pera, piriforme, como la célula de Purkinje. ¿Ya? Esta célula de Purkinje, que tiene esa forma piriforme, la encontramos exclusivamente en el cerebelo. ¿Ya? Tenemos células estrelladas, que son las más abundantes. Fíjense esta, una neurona estrellada. Ahí hay un par de ejemplos. El tálamo, hasta anterior de la médula espinal, ya, el tálamo. ¿Ya? Y la globosa, los ganglios raquídeos. Globosa, ganglio recto. La globosa podría ser esta. Esta es una globosa. ¿Me fijan? Una globosa. Una globosa. Fíjense acá con lo siguiente. La otra clasificación que podemos encontrar en estas neuronas es de acuerdo al número de polos que tienen. Por ejemplo, una neurona unipolar va a tener un solo polo. Pseudo unipolar va a aparentar tener un solo polo, pero realmente se bifurca y tiene dos polos. La neurona bipolar, dos polos. La neurona multipolar va a tener 3 o más polos. ¿Ya? Entonces, veamos lo siguiente. Esta es una neurona que aparenta tener un polo, pero realmente tiene dos. Por lo tanto, la llamamos pseudo unipolar. ¿Captaron? No, ya lo otro. Un solo polo, emerge un punto, pero se bifurca. A diferencia de esta, que de inmediato tiene dos, por lo tanto esta es bipolar. ¿Estamos? Fíjense esta, tiene 1, 2, 3, 4, esta tiene muchos polos, todas estas, por lo tanto son multipolares. Entonces es una clasificación, de acuerdo al número de polos. ¿Ya? Pero a la vez, fíjense acá, esta es forma globosa, estas son estrellas, miren esta piramidal, o piramidal, ¿ya? Esta es una forma de una pera, la célula Purkinje que está en el cerebelo, por lo tanto piriforme, ¿ya? Por lo tanto piriforme. Miren esta de acá, son neuronas que tienen forma de estrella, por lo tanto neurona estrellada, ¿ya? Neurona estrellada. Entonces la clasificación, de acuerdo al número de polos, ya está clara. Unipolar, bipolar, multipolar. Estas unipolares solamente se describen en embriones, pero después ya, después del nacimiento, encontramos solamente neuronas pseudo-unipolares. Pseudo-unipolares. Claro. Esto en embrión tendría un solo polo, pero esta neurona no es una unipolar. ¿Qué neurona será esta según el número de polos? Pseudo. Pero además la forma es globosa. Entonces la podemos clasificar por su forma o por el número de polos. ¿Ya? Fíjense esta. Esta es una neurona fusiforme, por la forma del soma, pero según el número de polos tiene dos polos. 1, 2. Bipolar. Bipolar. Fíjense esta. Según el número de polos, ¿cómo la clasificamos? Multipolar. Pero la forma de la célula estrellada. O sea, como dos. Tiene una clasificación morfológica y la otra es la clasificación de acuerdo al número de polos. ¿Ya? Eso. ¿Cuáles son los dominios que nosotros encontramos en una neurona? Fíjense que acá encontramos esta estructura, un dominio que llamamos el dominio dendrítico. El 90% de la superficie de la célula ya corresponde a este árbol que se ramifica, y estas son las dendritas. La dendrita va a salir una dendrita principal o primaria, cada una de estas, y se bifurca y origina dendrita secundaria y a su vez dendrita terciaria, y así van dividiéndose. Primaria, secundaria, terciaria, hasta dendrita cuaternaria, y se acabó. ¿Ya? Esas son las dendritas. Son las
a medida que uno aumenta el conocimiento, o la información, o las habilidades, por ejemplo, cada una de estas dendritas establece nuevas conexiones con otras neuronas. Cada vez que eso ocurre, se forman las espinas dendríticas, que aquí están escritas, las espinas dendríticas. Eso. ¿A qué corresponden esas espinas dendríticas? Nuevas conexiones. ¿Para qué sirve eso? Para intercambiar información. Intercambiar información. Por lo tanto, cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, se genera una nueva espina dendrítica que va a intercambiar información con otras neuronas. ¿Ya? ¿Captan? De tal manera que entonces tendríamos nosotros que el aprender algo sí genera un cambio en el espacio. No es solamente algo etéreo, sino que hay un cambio espacial y un cambio estructural en una entidad que es la neurona. Por lo tanto, aprender algo nuevo sí ocupa espacio. ¿La neurona estrellada tendría más dendritas? La neurona estrellada tiene muchas más, claro, porque la neurona estrellada tiene función sensitiva y función motora. Fíjense acá, hay otro dominio, es el dominio dendrítico, la dendrita, pero tenemos el dominio somático. ¿Ya? Pongan atención, después whatsappean porque después no quiero que. Dominio somático. ¿Ya? El dominio somático corresponde al cuerpo de la neurona. Y ese cuerpo neuronal en su interior va a tener un núcleo y va a tener también los organelos que son importantes, entre ellos los ribosomas, para generar ¿qué? Para generar un elemento que envía información a través del axón, que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores se generan en el citoplasma de esa neurona. ¿Ya? Se están generando aquí, en este punto. ¿Ya? Y se van a enviar a través de una estructura. Fíjense lo homogéneo que es esta estructura que estamos viendo acá, que es el axón. Entonces el axón envía la información. ¿Ya? Envía la información. ¿Quién recibe la información? Las dendritas, el soma. El axón también puede recibir información, pero no va a ser procesada. ¿Ya? En cambio, si la recibe la dendrita, acá arriba, o la recibe el soma, recibe un axón de otra neurona, tiene la capacidad de procesar la información porque ahí están los organelos. Pero si el axón recibe información, la envía tal cual esa información a través de su corriente, de su canal, a través de este axón. ¿Ya? Fíjense acá entonces encontramos una neurona piramidal, neuronas estrelladas, esta de acá, pero esta es una neurona piramidal, y aquí encontramos lo que antes pensaban los histólogos que correspondía a un axón, pero esto es realmente una dendrita principal. ¿Ya? Una dendrita principal que tiene muchas ramificaciones, cosa que no ocurre en el con el axón. El axón generalmente no tiene ramificaciones. ¿Ya? La dendrita sí. Fíjense acá, multipolar. El axón acá se bifurcó, cosa que es bastante infrecuente, pero acá se separa. Es el axón. Pero el axón es raro que se bifurque, raro. Muy raro. Dendritas, por lo tanto, estas neuronas son multipolares. Fíjense acá. Esta es corteza cerebral, donde encontramos 10 capas de corteza motora en el cerebro. No tiene mucho sentido enseñarle las 10 capas porque eso sí lo llevaría a la necrosis en cuestión de minutos. No lo voy a preguntar, así que eso no interesa. Pero sí me interesa que sepan esto. Fíjense acá, ustedes ya pueden clasificar esta neurona. Ahí está el nombre, así que no tiene mucha gracia, pero tiene una forma globosa, un globo. Por lo tanto, una neurona globosa. Esa neurona que estamos viendo ahí está, y esto pongan atención para la parte práctica, ya memoricen esta imagen, intégrenla. Acá, en esta neurona que es globosa, es una neurona además pseudo-unipolar. De acuerdo al número de polos, es pseudo-unipolar. Uno de estos polos se va a dirigir hacia la médula espinal y otro polo se va a dirigir hacia un órgano sensorial, la piel, por ejemplo, un órgano sensorial. ¿Ya? ¿Entienden? Entonces, esto lo encontramos exclusivamente en un ganglio sensitivo, una neurona globosa y al mismo tiempo es pseudo-unipolar. ¿Sí? ¿Y siempre las de la raíz dorsal van a ser globosas? Siempre, y no hay otra opción. Entonces, globosa, pseudo-unipolar, la de la raíz dorsal de estos ganglios. ¿Ya? Y estos son los verdaderos ganglios.
ustedes van a escuchar a sus profesores de anatomía decirle ganglio a los linfonodos. No es correcto. ¿Ya? Estos son ganglios. ¿Ya? Los ganglios se definen histológicamente como acúmulo de neuronas. ¿Ya? El linfonodo es otra estructura del sistema linfático que no tiene relación alguna con los ganglios. De nuevo, Ganglio, acumulación de neuronas. ¿Ya? Entonces así vamos a encontrar ganglio a nivel cerebral y a nivel raquídeo. ¿Ya? Pero los ganglios raquídeos todos tienen el mismo tipo de neurona, como preguntaba su compañera, que son globosos pseudo unipolares. ¿Ya? Entonces eso es lo que estamos viendo acá. Esta es la neurona. Esto que está acá es el núcleo de esta neurona. ¿Ya? El núcleo de esta neurona. Fíjense acá. Aquí hay una neurona motora, pero fíjense estas neuronas que están acá tienen además el apoyo de otras neuronas más pequeñas que se llaman interneuronas. ¿Qué hacen estas interneuronas? Excitan o inhiben el estímulo eléctrico, potencian o bloquean. ¿Ya? Hacen las dos cosas dependiendo de qué neurotransmisor está liberando. ¿Ya? Entonces, pero son todas neuronas. Pero hay neuronas de menor tamaño que regulan a las neuronas de mayor tamaño. Y eso ocurre con mucha potencia en el cerebelo, por ejemplo. Regulan a la neurona mayor, el estímulo, bloqueando o inhibiendo. Bloqueando o inhibiendo. El estímulo. El estímulo. El estímulo bloquea o inhibe a la neurona. ¿Ok? ¿Alguna duda? Escucho mucho murmullo. ¿Alguna duda? Profe, la imagen de la neurona globosa, Sí. ¿cómo uno puede cachar si es pseudo unipolar? No puede. No puede. Acá no puede cachar. No puede cachar. Si no ve las prolongaciones. Claro, este es un corte muy fino, de 5 micrómetros. Entonces no ve la pelota, el globo, no lo ve en profundidad. De tal manera que para yo preguntarle qué tipo de prolongación tiene, usted lo sabe porque es desde el punto de vista teórico. Porque desde el punto de vista teórico. Pero yo en la prueba práctica no le podría preguntar cuántos polos hay ahí porque no lo está viendo. Pero sí le puedo preguntar, clasifique la neurona de acuerdo a su forma. ¿Ya? Pero la prueba teórica sí lo puedo preguntar. Claro, porque en la prueba teórica no hay máquina. No, pasar solamente una clase hoy día, no volverme a quedar atrasado, pero bueno, era una discusión necesaria. El sistema nervioso existe los siguientes tipos de células gliales. Células ependimarias, que van a recubrir el epéndimo, y el epéndimo es un canal que probablemente ustedes van a ver en anatomía, un canal que está en el centro de la médula espinal. El canal ependimario, por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo te lo? El líquido cefalorraquídeo, ¿Epéndimario? el epéndimo. Y las células están escritas ahí. ¿Ya? Canal. Ya me están. ¿Cierto? El centro de la médula espinal, voy más lento. Yo lo entiendo, muchachos, que ya el ATP están cansados, la glucosa está baja y tienen hipoxia. Pero por favor, concéntrense. El centro de la médula espinal tiene un canal. El canal se llama canal Epéndimo. epéndimo o canal ependimario. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ese canal está revestido por estas células que se llaman células ependimarias. ¿Estamos en órbita? Sí. Ya. Y de ahí Por ahí, se obtiene el líquido. por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? El líquido cefalorraquídeo. Esas son una célula. Las otras células son los astrocitos. Estamos hablando solamente de células gliales. ¿Ya? Células gliales. Son los astrocitos. Todos estamos hablando solamente de células gliales. ¿Ya? Los astrocitos, ya les dije antes, tienen una función que es filtrar la sangre. ¿Ya? Filtrarla. El día viernes uno se toma una cervecita, viene con alcohol. La primera célula que se va a marear, ya que va a filtrar todo esto, es el astrocito. ¿Ya? Después viene otra célula que también estamos dentro de las células gliales, que son los oligodendrocitos, cuya función también ustedes ya la conocen, se las dije, que es la misma función que la célula de Schwann, que es producir mielina. Una lo hace en el sistema nervioso central. ¿Cuál es? El oligodendrocito. Y por último tenemos una célula que se llama microglia,
que lo que hace realmente es fagocitar elementos que están en desuso, en desecho en el sistema nervioso central. La microglia es un macrófago. Pregunta. Fagocita desecho del sistema nervioso central. Pregunta a este nivel. ¿Vamos bien? Estamos en orden. Profe, Sí. Macrófago. las células ependimarias Sí. generan el líquido. Sí, las células ependimarias generan el líquido, pero solamente en un sector, que se llama el plexo coroidio. Y el plexo coroidio está en el tercer ventrículo. ¿Ya? Pero eso lo van a ver en anatomía, por eso no se los dije. Pero las células que están en el tercer ventrículo, ya donde se conectan los hemisferios cerebrales, ahí está el plexo coroidio que va a generar líquido cefalorraquídeo. Pero eso es un detalle anatómico. ¿Ya? Fíjense acá. Este tejido conectivo, ya, en un plexo, que podría ser el que mencioné recién, el plexo coroidio, fíjense ahí, con células ependimarias. Aquí hay muchos vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos van a nutrir a esta célula ependimaria, y la célula ependimaria, a partir de ese transudado, de ese plasma, van a ir produciendo este líquido cefalorraquídeo. Miren acá nuevamente, lo mismo. Estas células que estoy acá marcando son las células ependimarias. Aquí hay un esquema, estas células cúbicas, cada una de estas es una célula ependimaria. Pero miren en su interior. En el interior hay un vaso sanguíneo. Ahí hay representado un glóbulo rojo, acá otro. Y la sangre que está acá va a ser filtrada por esta célula ependimaria. Y aquí, ¿qué va a caer a este espacio, al espacio ventricular? El líquido cefalorraquídeo que va a ocurrir. ¿Dónde está? En el plexo coroidio. ¿Dónde está el plexo coroidio? En el tercer ventrículo. ¿Ya? Donde se juntan los ventrículos laterales. Que ustedes van a estudiar, no en histología, sino que en anatomía. Aquí solamente vimos la parte de la celularidad. La función de la célula ependimaria, la que más me interesa. ¿Ya? Fíjense, otra célula. El astrocito. El astrocito. ¿Cuál es la función? También ya se las dije. Miren acá, hay un capilar, acá hay unos pies vasculares, que son estos. Estos pies vasculares toman los nutrientes, toman el oxígeno, lo transportan a través de la misma prolongación de la célula y se lo van a entregar al otro extremo, y en el otro extremo, ¿qué vamos a encontrar? Una neurona. ¿Ya? A ver, acá, este esquema está bueno, miren, vaso sanguíneo, acá hay pies vasculares, eso de ahí, toma los nutrientes, toma el oxígeno, lo pasan hacia acá, ¿ya? Pasan a través de estos nutrientes, a través de este soma neuronal, el soma del astrocito, y pasan los nutrientes y pasa el oxígeno, finalmente filtrado a la neurona. ¿Captaron? Entonces la principal función de esta célula, que es el astrocito, ¿cuál es? Filtrar. Tenemos dos tipos de astrocitos. Un astrocito que se llama protoplasmático, y tenemos el astrocito fibroso. Astrocito protoplasmático, astrocito fibroso. El astrocito protoplasmático, ¿ya?, se llama así porque tiene mucho protoplasma. Y el protoplasma es el citoplasma. ¿Ya? Son pies más gruesos, ¿ya?, más cortos. A diferencia del astrocito fibroso, como dice su nombre, los pies o las prolongaciones parecen fibras, son más delgadas. ¿Se fijan? Entonces este de acá de la izquierda es un astrocito protoplasmático y el de la derecha es un astrocito fibroso. ¿Okay? Fíjense acá, lo mismo, acá hay un capilar y aquí encontramos los astrocitos. Ese es un astrocito enviando una prolongación para hacer contacto con un capilar sanguíneo. Entonces la barrera hematoencefálica, ¿qué la forma? La forma del astrocito. El astrocito. Perdón, el de la izquierda era el astrocito y el otro. Este de acá es un protoplasmático y el de la derecha, ahí está escrito, astrocito fibroso o fibrilar. ¿Ya? Eso. Otra célula, también ya la estudiamos. ¿Ya? El oligodendrocito. El oligodendrocito, la viste delante, pocas prolongaciones, la función es producir la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Sistema nervioso central. Entonces, fíjense acá, oligodendrocito, sistema nervioso central, aquí hay un oligodendrocito, pero aquí hay un axón, el que está de color café, ¿ya? Acá hay otro axón,
3 axones. Pero fíjense, este oligodendrocito es capaz de mielinizar, ¿ya?, 3 axones al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Eso está ocurriendo en el sistema nervioso central. Pero fíjense lo que pasa en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Sistema nervioso periférico. La célula de Schwann, que está acá, ¿ya?, solamente mieliniza un solo axón. Pero esta célula de Schwann necesita la colaboración de muchas otras células de Schwann. Cada una de estas estructuras corresponde a un núcleo. ¿Se dan cuenta? Aquí hay núcleo de la célula de Schwann, otro núcleo de la célula de Schwann, otro núcleo de la célula de Schwann. Por lo tanto, muchas células de Schwann en conjunto están mielinizando un solo axón en el sistema nervioso periférico. Pero miren acá en el sistema nervioso central. Una sola es capaz de mielinizar 3 axones, pero en sus distintos segmentos. ¿Captaron? Tomen nota. Es un buen ejercicio tomar nota, aunque después la tiren a la basura. ¿Ya? Pero tomen nota de lo que digo. No se fíen después de solamente ver el video. ¿Ya? Vayan anotando, porque es una memotécnica. Después les va a ir como muy mal si no hacen ese ejercicio. Profe, el oligodendrocito es ¿Sí? una para varios axones. Claro. Fíjese acá en el esquema. Aquí hay un oligodendrocito que está mielinizando 3 axones al mismo tiempo. ¿Se fijan? ¿Y un axón qué es? La prolongación de una neurona. Aquí son 3 prolongaciones. O sea, hay 3 neuronas que se están mielinizando. ¿Se fijan? ¿Qué lo hace? Una sola célula en este segmento. Ya. Habrá otro segmento en otra región donde hay otro oligodendrocito, está mielinizando. Pero fíjense acá en el sistema nervioso periférico. Una célula de Schwann, ahí está su núcleo. Aquí hay otra. No es muy eficiente la célula de Schwann si la comparamos con el oligodendrocito. Porque está solo en la periferia. Exacto. Entonces, acá en la célula de Schwann está mielinizando más bien los nervios que son periféricos. ¿Sí? ¿Qué es la mielina? La mielina es una lipoproteína, vamos a ver más adelante, una lipoproteína que corresponde a la membrana plasmática de estas 2 células. De la membrana plasmática de la célula de Schwann o de la membrana plasmática del oligodendrocito. Como ustedes saben, por sus clases de biología, ustedes aprobaron eficientemente, las lipoproteínas que encontramos nosotros en la membrana plasmática son principalmente, en la membrana plasmática hay un 60% de lípidos. Y como hay mucho lípido, se ve blanca la mielina, se ve blanca. Por lo tanto, donde hay harta mielina lo vamos a llamar sustancia blanca. Pero ¿qué pasa? No es que realmente uno lo ve. Uno toma un cerebro y ve el centro blanco, eso lo ve. Pero cuando uno toma una biopsia, ¿qué pasa? Los lípidos se van con el alcohol y queda espacio, que no se tiñen, por lo tanto también queda blanco. ¿Capta? Entonces, básicamente, mielinizar es comunicar. Mielinizar es envolver. Y no siempre van a haber fibras envueltas por membrana plasmática. Cuando hay un axón que no está envuelto en una membrana plasmática de un oligodendrocito, por ejemplo, es una fibra que se llama amielínica. ¿Sabiendo qué A significa? Sí. Sí. Ahora, si una fibra como un axón está sin mielina, la velocidad del impulso eléctrico es muy lenta. Es solamente 1 metro por segundo. En cambio, si está mielinizada, la velocidad es muy alta. Es 100 metros por segundo. O sea, 100 veces más rápido. ¿Ya? La velocidad de la reacción sináptica. Sí, es mucho más rápida la transmisión eléctrica si el axón está mielinizado. 100 veces más rápido. 100 metros por segundo. ¿Ya? Oligodendrocito envuelve a varios axones en el sistema nervioso central. Lo acabamos de ver. La célula de Schwann envuelve un solo axón en el sistema nervioso periférico, lo acabamos de ver, y aparecen esta estructura, los nodos de Rambier. ¿Qué serán esos nodos? Nodo, en latín significa nudo, nudo de Rambier. Voy a retroceder una imagen para que me entiendan qué son los nodos de Rambier. Esos puntos son los nodos de Rambier. Eso, esa zona sin mielina, lo que queda después. Esos son los nodos de Rambier. Por lo tanto, este segmento que está entre nodos se llamará segmento internodal. El segmento internodal. ¿Ya? Estos segmentos. Internodal.
En cambio, estos puntos se llaman nodos de Ranvier. Nodos de Ranvier. El resto, ¿cierto? Todo eso sí. Ya, ok. Esto es el segmento internodal y los nodos de Ranvier son estos extremos expuestos. ¿Ya? Ahora, ya les dije también, y estoy repitiendo, generalmente las clases de histología son repetitivas. Les digo lo mismo 3 o 4 veces. Al final, de acá la información se la llevan procesadita. Más encima se lleva en el video, en el PowerPoint por adelantado. Entonces, acá la membrana plasmática corresponde al 60% de lípido, 40% de proteína, por lo tanto, la mielina es principalmente lípido. Principalmente lípido. Fibra nerviosa periférica mielínica, ¿qué quiere decir eso? Una célula de Schwann envuelve varios axones, pero no alcanza a formar una mielina. Por lo tanto, es una fibra amielínica. Vamos a encontrar fibras mielínicas también. ¿Ya? Vamos a encontrar fibras mielínicas. ¿Ya? A nivel periférico. Vamos a encontrar fibras mielínicas y amielínicas. A nivel periférico. Pero a nivel central todas son mielinizadas. A nivel central son todas mielinizadas. Y a nivel periférico solo algunas. Perdón, es que entendí que la célula de Schwann envuelve solo un axón y después acá dice que a varios. La célula de Schwann envuelve solamente un axón. Es que al final decía una célula de Schwann envuelve varios axones. Ah, hay un error Eso ahí. me perdí. Sí. Muy buen ojo, estimada. La célula de Schwann, hágale caso a este esquema. La célula de Schwann envuelve, tiene la capacidad solamente para envolver un solo axón. Y hasta por ahí no va, porque fíjese que envuelve un segmento internodal y nada más. No a todo el axón. Necesita un trabajo colaborativo entre muchas. Claro. Ya, a diferencia del oligodendrocito que envuelve varios axones. Es lo mismo. Lo que pasa es que fibra es sinónimo de axón. Fibra es sinónimo de axón. Así que eso lo tarcan en su... Esa es una buena costumbre que ustedes tienen de traer esto impreso. La mayoría de ustedes lo traen impreso, entonces van tomando nota de algo amarillo, este axón. Pero fíjense que está siendo envuelto por una célula. Si fuera una célula, si esto estuviésemos hablando del sistema nervioso central, sería la célula, ¿qué célula sería la que estaría envuelto esto? El oligodendrocito. Pero miren, para que entiendan cómo se formó esta mielina. ¿Ah? Envuelve a esta célula, la envuelve, y finalmente la misma membrana plasmática, ¿ya?, que está formando esta mielina. La membrana plasmática principalmente lípido, 60% lípido. 60% lípido. Ahora, cuando esta célula comienza a envolver a este axón, que está aquí en amarillo, hay un punto de inicio y un punto de término. Eso. ¿Ven ese punto de inicio? Donde comenzó a envolver este axón. Pero miren acá, un punto de término. ¿Ah? Concéntrense allá en el fondo, después... se llama eso, ¿no? Lo voy a ver en el examen de repetición. Concéntrense, miren acá. Un punto de inicio y un punto de término. El punto de inicio, ya lo llamamos mesaxón interno, y el punto de término lo vamos a llamar acá está escrito, mesaxón externo. ¿Ya? Entonces un punto interno, un punto externo. Mesaxón interno, un punto externo. ¿Ok? ¿Ya? El inicio y el término de esta envoltura de mielina. Profe, ¿Sí? el axón es la parte amarilla, ¿cierto? Eso es lo que En el dice. esquema B, entre el esquema B y el C, ¿Sí? ¿se achica el axón porque No, se no, comprime es cosa o- diagramática. Ah, el esquema. Eso no es relevante. Lo que es relevante el punto, son estas cositas, ¿ya? El punto de inicio y el punto de término. ¿Ya? El dibujante se le ocurrió hacerlo más gordito y no. Pero nada. Pero miren acá, esta es una fotografía electrónica de transmisión donde estamos viendo el axón, acá, envuelto por la membrana plasmática de una célula productora de mielina muchas veces. Por lo tanto, esto de acá es la mielina. Todo eso de acá es mielina. Por lo tanto, es un axón mielinizado. Un axón mielinizado. Miren acá. Acá hay
otra cosa está ocurriendo acá. Miren, aquí hay un núcleo, aquí hay un axón, otro axón, varios axones. ¿Ya? Y estos axones que están acá no están siendo mielinizados. Por lo tanto, cada uno de estos axones, al no tener mielina, la llamamos fibra amielina. ¿Ya? Nos formó esta estructura que estamos viendo acá. Eso negro que está ahí, extremadamente denso, ya corresponde a la mielina. Y aquí no lo forma. Eso es un axón sin mielina. Sin mielina. Fíjense acá. La microglia. ¿Qué es la microglia? La microglia es una célula que tiene capacidad de fagocitar. ¿Ya? También se lo dice dos o tres veces. Es un macrófago. Por lo tanto, cuando hay un daño, una célula que muere en el sistema nervioso central, ¿quién va a eliminar este tejido dañado? La microglia. Es una célula también que participa en procesos inflamatorios, en algunos procesos patológicos también. ¿Ya? Meningitis, cuando hay una meningitis, aquí esta célula se activa, prolifera y va a ser causante también de inflamación. ¿Ya? La microglia es un macrófago. Así, esta es una microglia. ¿Ya? Es una célula, contradictoriamente a lo que dice el nombre, es una célula gigante, pero el soma, que es el cuerpo de esta célula, es pequeño. ¿Ya? El soma es pequeño, pero sus prolongaciones son enormes, de tal manera que esta célula puede capturar una bacteria a distancia y destruirla. ¿Ya? Entonces es una microglia, corresponde al sistema fagocítico mononuclear, y eso quiere decir que tiene una función fagocítica, de fagocitar, de eliminar, de comer. Fago significa comer. ¿Ya? Fagocitar. Profe, disculpe, ahí el núcleo de esa, donde está la flecha. Eso de ahí corresponde a ese núcleo de acá. Acá, con este corte tan fino, no se puede distinguir el citoplasma, pero sí se observa el núcleo, que es esto azul o calipso, que no sé, pero aquí se ve más violeta. Ese núcleo es ese núcleo que está ahí. Y son células que corresponden a la microglia. ¿Ya? Veamos ahora el cerebelo. El cerebelo ya tiene una corteza y tiene una médula. La corteza, la capa más externa de esta corteza, se llama capa molecular. La capa más interna de la corteza se llama capa granular, porque tiene da la apariencia como si tuviera gránulos o granos. Esta parte más interna, esa es la que estoy mostrando acá, la capa granular, que es la parte más interna de la corteza. Pero entre la capa molecular y la capa granular encontramos estas neuronas, que son las células de Purkinje. Vamos a amplificar, miren eso que está ahí, abajo aumento, y aquí la encontramos. Ahí está una neurona de Purkinje. Delante les dije que esta neurona la encontramos exclusivamente en el cerebelo, la capa media de la corteza. Entonces, síganme con lo siguiente. Esta capa más externa de la corteza, capa molecular. La capa media de la corteza, capa de célula de Purkinje. Y la capa más profunda de la corteza cerebelosa, capa granular. Y la capa medular la vamos a llamar sustancia blanca, que es la parte más profunda. ¿Ya? ¿Ya? Si no entendieron el 100%, no entren en colapso, porque lo voy a explicar nuevamente. ¿Ya? Fíjense con esta otra imagen. Capa molecular. ¿Ya? Si yo amplifico esa zona, esta zona que está ahí, vamos a ver esta célula, que son las células de Purkinje. ¿Ya? Esa la encuentro acá, en esta capa media. ¿Ya? Pero esta capa profunda, en la granulosa, porque se ven granos. Y la parte central, en la capa medular o de sustancia blanca. Ahora, vamos razonando esto, si no es que no es la central es la que está en el centro. Y la que está en la corteza, la capa cortical, es la que está en la corteza. Entonces, síganme con el siguiente razonamiento. Estamos de acuerdo en que esta es la capa molecular, capa de célula de Purkinje, capa granular. Todo eso es corteza. La parte central, la parte central es la zona medular. Las tres capas de la corteza tienen neuronas. ¿Ya? Las tres capas de la corteza tienen neuronas.
los axones de esas tres capas se van a dirigir hacia la zona central, la zona medular. Por lo tanto, la zona medular, ¿de qué color será? Si la zona medular tiene axones mielinizados, blanca, por lo tanto lo llamamos sustancia blanca. La sustancia gris va por la corteza, porque ahí están los somas de la neurona. ¿Ya? ¿Ok? Si no entendieron, no se preocupen, porque vamos a repetir lo mismo y lo que hacemos siempre en cada una de las clases, 2 o 3 o 4 veces. Fíjense lo siguiente. Veamos ahora lo mismo, pero con otro ejemplo, que es la médula espinal. La médula espinal, los somas, ¿ya?, tienen una posición inversa. Los somas, si yo amplifico esta zona, ese cuadradito que está ahí, veo somas. ¿Ven esa neurona que está ahí? Los somas van por dentro. Por lo tanto, si los somas van por dentro, la sustancia gris también irá por dentro. Y los somas, o sea, los cuerpos de esta neurona, obviamente tienen que enviar la información a través de su axón. Pero el axón va por la periferia. Por lo tanto, la sustancia blanca va aquí afuera. ¿Ya? Esto es un corte transversal de la médula espinal. Por lo tanto, la sustancia gris, en consecuencia, va por dentro y la sustancia blanca va por fuera. Contrario a lo que ocurre en cerebro y cerebelo. En cerebro, la sustancia gris va por fuera, la sustancia blanca por dentro. En médula espinal ustedes ya lo están viendo. La sustancia gris va por dentro. ¿Por qué? Porque las neuronas están adentro. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, lo mismo, sustancia gris por dentro, sustancia blanca por fuera, pero esto tiene que llevar o llegar a alguna parte. Si son neuronas motoras que están saliendo acá del asta anterior de la médula espinal, esta, que entre paréntesis son la neurona más grande que tiene el cuerpo humano, de mamífero en general, son las neuronas motoras. Las neuronas motoras miden 100 micras, dependiente de la especie. O sea, una décima parte de un milímetro. ¿Ya? Ahora, eso va a llegar obviamente a inervar ¿qué? Si es una neurona motora. Músculo. ¿Y qué músculo están viendo acá? Estriado. ¿Entienden? Músculo estriado. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay una neurona motora que envió su axón y la parte final de esa neurona, la parte más distante, se llama telodendrón. El telodendrón es la parte final del axón. Y ese telodendrón va a originar la placa, en este caso, neurona, pero está llegando al músculo. Placa neuromuscular. Entonces, ustedes piensan en hacer un movimiento con la corteza cerebral motora, lo piensan, pero eso tiene que llegar necesariamente a ser una sinapsis con una neurona del asta anterior de la médula espinal, porque ahí se encuentran las neuronas motoras, exclusivamente en el asta anterior. Y de ahí, de esa sinapsis, sale un axón ¿hacia dónde? Hacia el músculo. ¿Entienden? Y de esa manera se constituye la transmisión eléctrica, la transmisión del impulso eléctrico. ¿Cómo se llama la parte final? Telodendrón. Dendrón. De dendrita. Telo significa distante. Dendrón significa ramificación. Telodendrón. Una ramificación que está distante. Ya esto lo conocen, lo hemos visto varias veces, lo vamos a volver a ver. Un ganglio raquídeo. ¿Qué neuronas tiene? Lo están viendo. Según la forma la pueden clasificar. Una neurona de naturaleza, según su forma, globosa. Y eso se lo puedo preguntar en la prueba práctica. Fíjense lo siguiente. La prueba práctica, yo no soy siniestro con ustedes. ¿Por qué? Porque yo les pido que acá identifiquen el órgano. Y con eso ya quedo feliz. Que identifiquen el órgano. No la ultraestructura de las 30 tipos distintos de células que encontramos dentro del órgano. ¿Ya? Pero ustedes ya saben que aquí encontramos una cápsula, la están viendo, una cápsula, esta es la que envuelve a este ganglio raquídeo, y encontramos a cada una de estas neuronas que es globosa. ¿Ya? Esta neurona globosa está envuelta por una línea de células, ¿ya?, que la llamamos células satélite. Esta es la neurona.
Ahí está su núcleo y su nucleolo. Esa es la neurona globosa. Pero volviendo a esta neurona globosa, encontramos células que se llaman células satélites. ¿Ya? Esas. Aquí. Entonces, cada una de estas células satélite y la neurona es Z. Entonces, acá, ¿cómo la veríamos? Esa es la neurona, pero esos núcleos que están ahí, la periferia, corresponden a las células satélite que envuelven como si fuera el casco de una pelota de fútbol. Esto, imagínense de manera tridimensional, tiene volumen. No es que haya una célula arriba, otra abajo, sino que envuelve de manera tridimensional a esa neurona globosa. Por lo tanto, la neurona globosa nunca está expuesta, sino que está dentro, ¿ya?, de la neurona, de la célula satélite. ¿Qué son las células satélites? Son células que apoyan el funcionamiento de esa neurona. Por lo tanto, son células gliales, son neurogliales. Gliales. Miren acá lo siguiente. Profe, ¿en qué parte encontramos esa? Este es un ganglio raquídeo. ¿Eso es en la médula? En la médula espinal, claro. Es un ganglio raquídeo. Hay un ganglio raquídeo, ustedes lo van a estudiar con detalle en la anatomía, pero es un ganglio raquídeo. Salen siempre en la parte dorsal de la médula espinal, dorso lateral. Ya. Si nosotros tenemos un nervio completo, ¿ya?, lo que envuelve a este nervio, ¿ya? Recuerden ustedes la clase de músculo. ¿Cómo se llama lo que envuelve al músculo completo? Epimicio. Acá se llama epineuro. Para que envuelve a todo el nervio. ¿Ya? Epineuro. Tomen nota, apunten. ¿Ya? Epineuro. Ahora, lo que envuelve a un grupo de axones. ¿Cómo llamamos a ese grupo de axones? ¿Cómo llamamos al grupo de células musculares del músculo? Al grupo lo llamamos fascículo, un fascículo, ¿cierto? Pero a lo que envuelve al fascículo en el músculo se llamaba perimicio, acá se llamará perineo. Fácil, ¿no? Ahora, lo que envuelve a una célula muscular, ¿cómo se llama? Endomicio, acá se llamará. Entonces lo que envuelve a un solo axón se llama endoneuro. Entonces va epineuro, perineuro, endoneuro, en ese orden. Si les quedó duda lo voy a repetir. Epineuro lo que va a envolver a todo el nervio. Perineuro lo que envuelve a un grupo de fibra nerviosa. Pero lo que envuelve a cada fibra nerviosa es endoneuro. El endoneuro. ¿Listo? El endoneuro. Miren acá. Aquí encontramos un axón. Este axón está siendo envuelto, ya saben, si estamos hablando del sistema nervioso periférico, por la célula de Schwann. Envuelve a esto. Pero miren, esta zona quedó sin envolver. Este es el nodo. ¿Recuerdan el nodo o nudo de Ranvier? Ahí lo estamos viendo al microscopio. Ese es el nudo de Ranvier. Y ustedes después en fisiología se van a acordar de esto porque se produce lo que se llama la conducción saltatoria. Que eso permite saltos ya de despolarización que favorece o acelera todo esto 100 veces más. Por lo tanto, lo que demoraría en un segundo avanzaría 1 metro, pero acá en esto avanza 100 metros por segundo, excepto si estamos medio con los efectos de los grupos hidroxilos, ¿ya? Ahí la velocidad se lentece en un factor de 3 o 4 veces. ¿Ya? Fíjense acá, encontramos un nervio, pero miren acá el axón, eso es muy difícil de ver, tienen que aquí tener, acá miren eso que se ve un poquito más furiosamente teñido, eso es un axón, muy tenue ese. Miren, eso por ejemplo, esa línea, ¿me alcanza a ver o no? Está difícil. Sí, ¿Se ve? Ya, ese es un axón. Pero arriba y abajo de este axón encontramos unas zonas más claritas. Aquí corresponderá a esa zona más clara, esa y esa, por ejemplo, a lo que envuelve el axón. ¿Qué será lo que envuelve el axón? Mielina. Y lo que está por fuera de la mielina será endoneuro.
porque envuelve a una solo fibra, axón. a un solo axón. Concepto de neurópilo. Pilo significa pelos, por lo tanto cualquier cosa que nosotros no podamos identificar con precisión al microscopio, como todas estas pelucitas que vemos acá, estas fibras, todo eso que no tenemos idea de lo que puede ser, porque aquí vemos claramente un soma neuronal, ¿cierto? Vemos el núcleo más clarito y el nucleolo. Vemos muchas dendritas, pero toda esta estructura que no podemos identificar, ya todas las fibras, que podría ser cualquier cosa, es el neurópilo o neurópila, lo mismo. ¿Ya? Entonces es un conjunto de fibras, ¿ya?, que puede ser cualquier cosa. Axones, dendritas, fibra de colágeno, todo eso es neurópilo. Fíjense acá, este es el soma, está el soma, la neurona, y aquí corresponde a este axón. ¿Qué pasa si le doy un machetazo en un dedo? Se corta el axón, ¿cierto? Sin cortarle el dedo, o músculo, lo que sea. Pero esta neurona comienza rápidamente a sintetizar, a producir más RNA. ¿Para qué? Para generar varios axones. Fíjense, a partir de este axón comienzan a producirse varios axones colaterales. ¿En busca de qué? En busca de un túnel para poder recanalizar esa conducción nerviosa hacia un músculo. A veces se tiene éxito con esa fibra muscular. 3 meses después, por ejemplo, se obtuvo un éxito y este axón recanalizó, se llenó de mielina por la célula de Schwann y nuevamente llegó a la fibra muscular y prácticamente recupera su tamaño, su grosor, su función. Eso va a pasar con algunas fibras musculares que van a ser nuevamente reinervadas, pero otras fibras musculares no van a ser reinervadas porque el axón nunca llegó a su destino. Por lo tanto, ¿qué pasó con esa fibra muscular que dejó de funcionar? Se atrofia y finalmente desaparece. Por lo tanto, un músculo ya puede quedar al 100% en algunos de sus porcentajes de recuperación. ¿Ya? 100%, 50%, cualquier porcentaje, eso va a depender del nivel de regeneración neuronal, ¿ya?, que se haya producido para recanalizar y hacer nuevamente una placa motora eficiente. ¿Ya? Y eso va a depender mucho de la fisiología, de la alimentación, de la condición ambiental y genética. Eso. Sí. Profe, ¿eso es igual en neuronas motoras y sensitivas? No. Lo que pasa es que las neuronas motoras tienen el axón hacia la periferia, en cambio las neuronas sensitivas tienen el axón hacia el sistema nervioso central. Si se denerva, por ejemplo, un nervio olfatorio o visual, el nervio óptico que lleva la información hacia el centro, las posibilidades de recanalización son extremadamente bajas, por no decir nulas, muy bajas. Algunas fibras sí, otras fibras no. Pero en cambio las fibras motoras, la posibilidad de éxito es alta. Pregunta con sistema nervioso central. Antes de pasar al siguiente tema, ya están cansados, pero así es la vida del pobre estudiante ejecutivo. Vamos bien, miren, el próximo práctico